Nunca hubiera pensado que sería verdad, que todas las rayadas, locuras y coincidencias fueran a ser ciertas. Nadie pensaría que ese loco tenía razón. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. No sé si muchos sabéis, pero al final, por una vez, la comunidad loquísima de Pokémon tenía razón. ¡Oh my god! ¿Cómo es posible? Pokémon ha tuiteado sobre el espacio. Si no, confirmed. Vale, ya paro. Pero como podéis entender, por una maldita vez Pokémon estaba spoileando sobre el futuro de la franquicia. O eso pensábamos. Si te gusta que traiga este tipo de vídeos, pues suscríbete y dale a la campanita. Además de dejar un buen like, que yo creo que podemos sacar al menos 400 y va a ser un vídeo bastante divertido y de opinión sobre todo. ¿Te imaginas ahora a esas personas pensando que Nintendo les ha leído la mente? Ahora sienten el poder de conocer la verdad antes que nadie. ¿O no? El fandom de Pokémon lo único que pedía era si no y más si no. Esta mañana hemos recibido muchos esta noticia desde Centro Pokémon. Centro Pokémon puede confirmar que, de acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, remakes de Pokémon Diamante y Perla, lanzados originalmente en 2006 para Nintendo DS, están en desarrollo para Nintendo Switch. Y sí, confirmar que, han dicho confirmar, literal, ¿vale? Estoy leyendo. Y sí, desde ese momento hemos vivido numerosos momentos de hype por los posibles remakes que venían después de Pokémon Espada y Escudo. Porque sí, gente, todos tenemos ganas de un remake, ya que mucho más de sí no puede dar Espada y Escudo por muchos DLC que saquen. The Pokémon Company está planeando revelar oficialmente los nuevos remakes de Pokémon Diamante y Perla para la consola Nintendo Switch en febrero, según algunas fuentes cercanas a la compañía. Además, esta nueva entrega será muy diferente al anterior remake de Pokémon Let's Go, el juego sobre canto lanzado en el año 2018, pero que mantendrá el estilo clásico de captura de Pokémon. El 25 aniversario de Pokémon no se limitará únicamente a los juegos de la saga principal que conocemos. El New Pokémon Snap se va a lanzar el 30 de abril y Katy Perry incluso colaborará con la compañía produciendo un tema musical, con otros artistas invitados. También planean un nuevo programa Legends, del cual todavía no se sabe más información, pero se supone que ahí sería revelada el remake. Y sí, gente, nos han troleado de nuevo, ya que horas después han dicho que esa información no es confirmada y que podría no ser cierta. Otra vez nos la han colado. Pero tampoco vamos a negar que sea muy difícil hacerlo. A lo mejor muchos ya estaban publicando la noticia que los remakes de Pokémon Diamante y Perla ya estaban en camino, pero seguimos igual que hace 2 semanas. ¿Cuál es el problema? Una cosa es decir que la información no es fiable, que simplemente podría o no ser verdad desde un principio. Centro Pokémon y otras páginas de noticias importantes dan la información como cierta sin que realmente sea verificada, algo que quita cada vez más credibilidad a estas páginas. Y es una pena. Creo que ya son muchas las veces que han dado este tipo de noticias, y sí, realmente da mucha pena que utilicen las esperanzas de la comunidad simplemente por dar una falsa noticia y conseguir sus buenas visitas. Si hago este vídeo es por eso, ya que esta mañana temprano, al menos aquí en España, daban por cierto los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Aún así, lo peor de todo es que en el anunciado ponen: youtubers, por favor, responsabilidad con el hype. Que puede no ser cierto. Y ya está, y se quedan tan a gusto, en plan, ala, ya está, lo habéis gozado, ¿no? Pues listo. Responsabilidad con el hype. Muchos ya publicaron la noticia como si fuera cierto, porque vosotros lo publicasteis por todos lados como cierto. Incluso hay un post en español de Centro Pokémon que cuando miré yo todavía no había sido desmentido. ¿Cómo pueden tener tanto morro? Los primeros que tendrían que tener responsabilidad en las noticias sois vosotros, no los youtubers, y claramente van detrás en este caso. Por varios medios ya se estaba dando por cierto los remakes de Pokémon Diamante y Perla, cuando 2 horas después se ha sabido que no es cierto. Esto es culpa de las noticias falsas que Centro Pokémon y otras páginas promueven para generar visitas, claramente. Pero si lo haces después, no les mandes la responsabilidad a los youtubers que solo replican tu noticia. Es tu problema, no los de los youtubers. Me parece una gran falta de respeto tanto hacia la comunidad, que se notaba muy animada con esta noticia,
como por los youtubers que han caído en este inmundo clickbait. Y sí, soy sincera, estas cosas me dan mucha pena, ya que solo se buscan las visitas y los clickbait, y listo, ya está, no se quiere más. Sí es verdad que puedes hacer una noticia informando que eso es solo un rumor, porque oye, las teorías molan y a mí sí que me gusta imaginar cómo sería el juego de esa forma, aunque es lamentable que se tenga que hacer primero dándolo por cierto. Y sí, me cabrea muchísimo, ¿qué le vamos a hacer? La comunidad de Pokémon puede que en ocasiones no sea la mejor, pero jugar así con la esperanza de muchos de los jugadores es muy lamentable. Sobre todo cuando se hace ya varias veces, porque no es la primera vez que Centro Pokémon hace este tipo de confirmaciones fake que desmiente horas después. Si he hecho este vídeo es para que tengamos más consistencia a la hora de ver la información, ya que Nintendo solo filtra sus Pokémon unos días antes de salida, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, seguramente Nintendo sí que esté preparando algo nuevo, pero no sabemos si será Pokémon Diamante y Perla el remake, porque Nintendo oficialmente no ha dicho nada. Si podemos llegar a conocer algo será más adelante, cuando la propia Nintendo ofrezca la información oficial. Pero bueno, al final siempre intentan jugar con nuestros sentimientos y tampoco debemos dejarles. Si hoy veis algún vídeo pues ya sabéis qué es lo que ha ocurrido. Creo que Centro Pokémon ha llegado al colmo con estas noticias y encima pide responsabilidad a los youtubers. Me parece lamentable que haya ocurrido esto y que a la gente le parezca tan normal. Vamos, o sea, por cosas más tontas a otra gente se le ha caído la cabeza, o sea... Pero bueno. Por una parte, creo que los youtubers que han sacado la información antes de nada han errado muchísimo. Pero por otra es culpa completamente de la propia página de Centro Pokémon, que hasta el momento que lo grabé seguía mostrando la noticia como verdadera y confirmada, ni siquiera la habían modificado. Simplemente quería hablar un poco del tema ya que es algo lamentable y que seguro que muchos creísteis a tempranas horas de la mañana, al menos es cuando lo supimos en España. Y ahora pues sí, te voy a preguntar a ti, ¿tú qué piensas? ¿Ves posible Sinnoh como nuevo juego de Pokémon? ¿Quieres un vídeo sobre Sinnoh? ¿Remake Confirmed? ¿Has tenido hipo durante el vídeo? Deja tu Pikachu en los comentarios que seguro que nos hará mucha compañía. Y bueno, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, pues nada, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y va a depender de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, y si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que vean pues más reviews y cositas muy interesantes. Y bueno, ya sí que sí, me despido y os veo en el siguiente. Un saludo.